Para salvar a su hermano de la ruina, ella consiente en un matrimonio falso con un despiadado CEO. Pero su primera noche cambia todo. El aire helado en la oficina de Javier Castillo era asfixiante. Las imponentes paredes de vidrio ofrecían una impresionante vista del horizonte de Chicago, pero Sofía Morales apenas lo registró. Sus pensamientos se apresuraron. Su corazón latió mientras se enfrentaba al hombre que controlaba el destino de su familia. Javier Castillo, el solo nombre le daba escalofríos. CEO de Castillo Industries, implacable, astuta, inaccesible, y la única que podía rescatar a su hermano. Sus manos se pusieron en puños en su regazo. No puede ser serio, murmuró, su voz un débil susurro. Al otro lado del elegante escritorio, Javier se inclinó hacia atrás, su rostro impasible. No me burlo de los acuerdos, señorita Morales. Sofía se tragó duro. Mateo, su único pariente, había tomado una apuesta temeraria, confiando en socios sombríos, y ahora estaba enterrado bajo millones de deudas que nunca pagó. Javier se metió los dedos, observándola luchar con el ultimátum que le había puesto delante. Se forzó a cumplir con su mirada a cero. ¿Estás diciendo que si me caso contigo, borrarás la deuda de Mateo?, preguntó. Javier inclinó la cabeza. Esa es la propuesta. Sofía exhaló agudamente. ¿Y si digo que no? Este no fue un cortejo, sino una trampa dorada envuelta en trajes finos y papeleo. A los 27 años, se cuadrado los hombros, inyectando resolución en su tono. ¿Así que es eso? ¿Necesitas una esposa, y soy el desafortunado atrapado en tu trampa? Javier, de 32 años, se mantuvo inquietantemente tranquilo. Pero la alternativa perder a Mateo para siempre no le dejó otra opción. Con manos temblorosas, Sofía se acercó al contrato frente a ella y firmó su libertad. La boda ocurrió solo 3 días después. No hubo emoción, ni emoción nerviosa, solo negocios. La ceremonia fue impecablemente organizada, lujosas exhibiciones florales, un lugar de 5 estrellas y una lista de invitados de élite. Sin embargo, le faltaba toda la calidez. Sofía caminaba por el pasillo con un sofisticado vestido blanco, su corazón latiendo no de alegría, sino con la carga de su elección. A los 27 años, se sentía más como un peón que como una novia. Al final del pasillo estaba Javier, de 32 años, vestido con un smoking negro nítido. Su expresión ilegible. No la miró con afecto, apenas la miró en absoluto. Cuando el oficial le preguntó si la había tomado como esposa, su voz se desprendió. Sí, dijo. Sí, se hizo eco. ¿Los medios tuvieron un día de campo, Sofía Morales, oportunista o alma afortunada? Javier Castillo Sudden Mary, ¿estrategia or hidden pasión? No le importaba lo que pensaran. Pero cuando vio a su hermano, Mateo, en la parte trasera de la habitación, con lágrimas brillando en sus ojos, se recordó por qué había hecho esto. Mateo estaba a salvo. Cuando llegaron al extenso ático de Javier, el cuerpo de Sofía ya estaba cansado, pero su mente zumbía de inquietud. Esta fue su noche de bodas. Javier aflojó su corbata, sus movimientos deliberados y lentos. Voy a dormir en la habitación de invitados, declaró rotundamente. Sofía parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Se encontró con su mirada, sus ojos carentes de calidez. No creías que esto fuera un matrimonio real, ¿verdad? Algo dentro de ella se apretó. No sé qué esperaba, admitió. Javier exhaló, frotándose la tímpula como si el intercambio lo agotara. Este es un contrato, Sofía. Eres mi esposa en el papel nada más. Su pecho se contrajo, pero se negó a desmoronarse. Levantando su barbilla, presionó, entonces, ¿por qué casarse conmigo? Su mandíbula tensa. Porque necesitaba. Eso fue sin elaboración, sin suavizar la verdad, solo una declaración contundente. Se volvió para irse, haciendo una breve pausa en la puerta. Por un momento fugaz, pensó que podría decir más, pero no lo hizo. Salió, dejándola sola en un espacio que se sentía demasiado vasto, demasiado vacío. A los 27, Sofía sintió que todo el peso de su decisión se asentó sobre ella. Si Sofía había esperado que su nuevo papel como la señora Castillo trajera incluso un toque de normalidad, se equivocó gravemente.
Desde el momento en que entró en el mundo de Javier a los 27, se dio cuenta de lo transaccional que era este matrimonio. Sus días fueron meticulosamente planificados, apariciones en funciones corporativas, salidas públicas organizadas y una interminable corriente de cenas formales. Sin embargo, a través de todo esto, Javier, de 32 años, nunca la tocó, nunca se quedó con su mirada en ella más tiempo de lo necesario. El primer evento al que asistieron juntos fue una gala de caridad con corbata negra en Chicago. Sofía había pasado horas preparándose, su maquillaje impecable, su vestido acentuando su marco perfectamente. A los 27, esperaba al menos un parpadeo de reconocimiento cuando Javier la viera. En cambio, apenas miró hacia ella antes de extender su brazo, su toque impersonal. Cuando llegaron, se inclinó cerca, su voz un murmullo bajo contra su oído. Ella jugó su papel sin defecto, sonriendo en los momentos adecuados, respondiendo a preguntas corteses, fingiendo ser la esposa devotada de un hombre formidable, pero Javier mantuvo su distancia. Incluso cuando los reporteros le echaron un momento de tierna mirada, descansó brevemente una mano en su espalda baja, nada más. A medida que pasaba la noche, Sofía comprendía que esta era su realidad, un matrimonio en el que ella estaba presente pero no vista. A la mañana siguiente, un ordenado carpeta llegó a través de su asistente, con una lista de reglas. Las leyó con creciente incredulidad, no se entrometía en sus asuntos privados, no esperaba afecto, no hablaba del pasado o el futuro. Después de un año, no dejaba excepciones. A los 27 años, Sofía agarró los papeles, una amarga risa se le escapaba. Ella se había inscrito para una condena de un año. La vida con Javier era un tirón de guerra implacable. No era solo distante, estaba enloqueciendo. Cada mañana, se iba al trabajo sin decir una palabra, apenas reconociéndola a las 27. Cada noche, regresaba tarde, se retiraba a su oficina y cerraba la puerta. Al principio, Sofía trató de ignorarlo, viviendo como una sombra en su casa. Pero no estaba preparada para el silencio. Una noche, después de otra cena tensa en la que Javier apenas había hablado, ya había tenido suficiente. Irrumpió en su oficina, con los brazos cruzados. «Esto es absurdo», se desmayó. Javier no levantó la vista de su computadora portátil. «No me hablas, ni siquiera me miras a menos que estemos en público». Exhala, y finalmente encuentra su mirada. «Tenemos un acuerdo, Sofía». Ella se burló. «Un acuerdo no significa que puedas tratarme como si fuera invisible». Su mandíbula se apretó. «¿Y qué esperas? ¿Que finge que estamos enamorados?» «No», ella le disparó, «pero espero respeto humano básico». Por primera vez, Javier se veía inseguro, como si no hubiera esperado que ella se repeliera a los 27. Suspiró, frotando su tímpana. «Ve a la cama, Sofía». Ella estrechó los ojos. «No puedes rechazarme como uno de tus empleados». Su mirada se oscureció, una chispa de algo intenso parpadeando en ella. «Este matrimonio es un contrato, Sofía. Nada más. Cuanto antes lo acepte, más fácil será». Ella le sostuvo la mirada, negándose a ceder. «Puede que estés bien con un matrimonio sin amor, pero no te dejaré actuar como si no importara». Por una vez, Javier no tuvo respuesta. En un momento, ella estaba navegando por su día habitual a los 27, soportando la indiferencia helada de Javier y fingiendo que su matrimonio no era una mera transacción. El siguiente, estaba acurrucada en la cama, temblando incontrolablemente, su cuerpo dolía. No llamó por ayuda, sabía que Javier, de 32 años, no se importaría. Apenas la notaba a menos que le sirviera a su imagen. Pero esa noche, a través de la niebla de su fiebre, sintió una mano fría apretada contra su frente. Una voz profunda, inesperadamente suave, murmuró: «Maldita sea, Sofía». Forzó sus ojos abiertos, su visión nebulosa. Incluso en la tenue luz, reconoció la cara de Javier por encima de ella, sus cejas furadas. Su máscara estoica habitual se había deslizado, sustituida por algo desconocido: preocupación, tal vez. ¿O estaba delirando? Suspiró, sentado en el borde de la cama, presionando un paño húmedo sobre su piel ardiente. «Deberías haberme dicho que estabas enfermo», dijo. Una débil risa se deslizó de sus labios. «¿Te habría importado?» Su mandíbula se apretó,
pero no respondió. En cambio, ajustó las mantas a su alrededor con cuidado, asegurándose de que estuviera caliente. Su toque era preciso, tierno, tan diferente al desprendido hombre de negocios que había llegado a conocer a los 27 años. En su neblina febril, Sofía casi se dejaba creer que había más en Javier Castillo que el despiadado CEO que la había atado a este matrimonio. Pero por la mañana, se había ido. Cuando se despertó sola en la vasta cama, se convenció de que había sido un sueño. La gala que siguió fue lujosa, una reunión de la élite más rica de Chicago. A los 27, Sofía se había acostumbrado a estos eventos, con una sonrisa perfecta, de pie junto a Javier como un accesorio pulido. Pero esta noche se sentía diferente. Tal vez fue el recuerdo de su amabilidad la noche anterior, un atisbo de algo genuino en el que ella no pudo sacudir a los 27. O tal vez fue el hombre que se le apoyó demasiado, su costosa colonia abrumando sus sentidos. Tomás Rivera, un notorio inversor conocido por encantar a las mujeres como un juego, murmuró: «Eres demasiado llamativa para ser pasada por alto de la manera en que Castillo te pasa por alto». Su mano cepiló la suya. Sofía forzó una sonrisa apretada, dando un paso atrás. «Creo que te equivocas. Porque parece que su marido no valora lo que tiene». Antes de que ella pudiera contestar, una mano firme le agarró la muñeca, tirándola hacia atrás. Apenas lo notó antes de que la figura imponente de Javier se interpusiera entre ella y Tomás, su agarre posesivo, su mandíbula apretada. La sala de baile parecía callarse. La voz de Javier estaba tranquila, pero Sofía, de 27 años, sintió la furia hervirse debajo de ella. «Ella no está disponible para charlar, Rivera». Tomás rió, sin tambalear. «Ah, ahí está el infame Javier Castillo». Luchaba por igualar sus largos pasos mientras él la llevaba a la terraza vacía. El frío aire de la noche golpeó su piel enrojecida, pero poco hizo para enfriar la tormenta en los ojos de Javier a los 32. «¿Qué demonios era eso?» «Oh, ¿ahora me ves?» «Eso es rico, considerando que has pasado todo este matrimonio actuando como si no existiera». Sus puños apretados a sus costados. «Eres mi esposa, Sofía». «Soy yo». Ella respondió. «Porque la mayoría del tiempo, me tratas como una molestia». Sus fosas nasales se encendieron. Antes de que ella pudiera decir más, cerró el espacio entre ellos en un movimiento rápido y la besó. No era suave ni dulce, era feroz, urgente, un choque de voluntades. A los 27, la mente de Sofía gritaba para alejarlo, para recordarle que esto no era real. Pero su cuerpo la traicionó. Sus dedos se enroscaron en su smoking, sus labios se rindieron a los suyos. El mundo se inclinó. Igual de abrupto, Javier se retiró. Su respiración estaba desgarrada, sus manos todavía agarrando sus brazos como si no estuvieran seguras de si debía soltarla o sujetarla más fuerte. Por un momento, su guardia se redujo, y ella lo vio: deseo, miedo, confusión, reflejando la suya en 27. Pero luego sus paredes se rompieron de nuevo. «Esto fue un error», murmuró, dejando ir abruptamente. El corazón de Sofía se hundió. Mientras se daba la vuelta y se alejaba, dejándola sola en la terraza a los 27, se dio cuenta de algo que la enfrió más que el aire de la noche: se había enamorado de él, y él nunca se había dejado sentir lo mismo. Los días después del beso fueron una tortura. Javier, de 32 años, volvió a su yo distante habitual. Si algo, se enfrió. Sofía, de 27, debería haberlo visto venir. Debería haber sabido mejor qué esperar. Pero eso no apagaba el dolor en su pecho cada vez que él esquivó su mirada. Ella trató de actuar como si no importara, como si no hubiera repetido ese beso sin fin, como si no se hubiera atrevido a pensar, aunque sea por un momento, que él también sintiera algo. Era inútil. Sus palabras eran cortas, controladas. Se negó a reconocer lo que había sucedido, fingiendo que no significaba nada. Y eso le cortó más que nada. Una noche, mientras estaba despierta en su cama vacía, mirando el techo a los 27, le susurró la verdad que había estado esquivando. «Lo amo». Las palabras se sintieron como una herida porque sabía que, no importa cuánto lo amara, Javier Castillo nunca la amaría. Javier siempre había creído que el amor era un defecto. A los 32 años, había construido su vida sobre el dominio de su compañía, su reputación, sus emociones.
Durante años, ese dominio había sido firme. Hasta ella. Hasta Sofía. Desde esa noche en la terraza, cuando la había besado. Se vio a sí mismo mirándola, buscándola a pesar de su determinación de mantenerse alejado a los 32. Le asustó. Sabía a dónde le llevaba el amor, lo había visto, su madre llorando en la noche, su padre caminando sin mirar. El amor era una trampa, un engaño que terminó en ruina. Así que la alejó. Solo hablaba con ella cuando era inevitable, trabajaba más horas, se iba temprano, regresaba tarde. Cuando estaba en casa, evitaba sus ojos. Si ella entraba en una habitación, lo dejaba. Pero no funcionaba. Ella se quedaba en sus pensamientos, en el espacio hueco de su cama, en el dolor que sentía cada vez que veía el dolor en su mirada en 27. A los 27 años, se decía a sí misma que su distancia no le picaría, que podía soportar su helada, que eventualmente podría suavizarse. Pero a medida que los días se transformaban en semanas, a medida que el silencio entre ellos se engrosaba, vio la realidad, no solo se estaba retirando, sino que la estaba rechazando. No podía soportarlo más. Una noche, sola en su dormitorio a los 27, miró fijamente el contrato que había firmado hace meses. Un año, ese era el trato. ¿Pero por qué esperar? ¿Por qué seguir sometida a esta agonía cuando ya sabía el final? Con un aliento tembloroso, agarró su maleta. Se iba no porque quisiera, sino porque quedarse la rompería. Encontró a Javier en su oficina, trabajando hasta tarde como siempre. Cuando entró, ni siquiera levantó la vista. Eso duele más de lo que debería. Quiero salir, dijo ella en voz baja. Las palabras detuvieron sus manos sobre el teclado. Lentamente, levantó su mirada, su expresión cuidadosamente en blanco, demasiado en blanco. ¿Qué? Me voy, dijo Sofía, forzando la fuerza en su voz a los 27. Estoy terminando el contrato antes de tiempo. Algo parpadeó en sus ojos, algo que ella no pudo nombrar. Luego, tan rápido, desapareció. Bien, dijo, con su tono vacío. Bien. ¿Eso fue todo? Sin discusión, sin preguntas, sin pausa. Bien. Se tragó el bulto en la garganta. Tendré mis cosas empacadas para la mañana. Por un momento, ella esperó, rezó que él dijera algo, le pidiera que se quedara. Pero él solo asintió, volviendo a su computadora como si fuera un trato que se estaba cerrando antes de lo previsto. A los 27, su corazón se rompió. Javier la vio irse, con los puños tan apretados que sus nudillos se blanquearon. A los 32 años, no la detuvo porque se había convencido de que esto era lo que quería. Javier había construido su existencia en torno a la disciplina, pero ahora, a los 32, sentado solo en su oficina, mirando a blanco a un contrato en el que no podía concentrarse, sabía que lo había perdido. Había pasado 2 semanas desde que Sofía se había ido, 14 días, 336 horas, y no pasó una sin que ella lo atormentara. Al principio, se dijo a sí mismo que nada había cambiado, que su vida era como había sido antes de que ella entrara, que su ausencia era irrelevante. Pero era una mentira. El ático se sentía demasiado hueco. Siguió girando para hablar con ella, solo para recordar que ella no estaba allí. Cada recuerdo de ella, un libro que había dejado en la mesa, el débil rastro de su olor en su dormitorio, le hacía doler el pecho de maneras que no podía comprender. Luego, una noche, mientras estaba sentado en su escritorio, ahogándose en la tranquilidad, le golpeó. La amaba. La había amado durante mucho tiempo, pero a los 32, había sido demasiado cobarde para enfrentarlo. Ahora ella se había ido, y solo tenía que culparse a sí mismo. Pero tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde. Encontrar a Sofía no fue difícil. A los 27, ella había regresado a su vieja vida, trabajando en una pequeña editorial en Chicago, viviendo en un apartamento sencillo. El desafío que enfrentaba era descubrir cómo reparar lo que había roto. Entonces el azar intervino. Esa noche, ella estaba en una gala de caridad, una que ella se había comprometido antes de que terminara su matrimonio. Javier no dudó. Entró en esa sala de baile con un objetivo: ganarla de vuelta. En el momento en que la vio, se le tomó el aliento. Ella estaba de pie en el otro lado de la habitación con un profundo vestido de esmeralda,
su cabello cayendo sobre sus hombros. A los 27, era impresionante pero no sonreía. Cuando sus ojos se encontraron con los suyos, el shock le pasó por la cara. Un silencio se cubrió de la multitud cuando Javier caminó hacia ella, deteniéndose a pocos metros. Su voz era un susurro. ¿Qué estás haciendo aquí? Él respiró profundamente, su corazón batido. Estaba equivocado, dijo, lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan. Sus ojos se abrieron. Javier no la dejó terminar. Estaba mal en empujarte. Estaba mal en dejarte ir. La habitación se quedó en silencio, todas las miradas fijadas en ellos. Se acercó, su voz cruda, sin vigilancia. Tenía miedo de amarte, miedo de lo que significaba, miedo de perder el control. Su aliento se atropelló, pero ella no miró. Pero entonces me di cuenta de algo, continuó. Le agarró la mano, su agarre firme, desesperado. Tengo más miedo de vivir sin ti. Las lágrimas se derramaron en los ojos de Sofía a los 27. Te amo, dijo, con su voz agrietada. Te amo, y ya no me importa el control. Solo me importa de ti. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla, y luego ella sonrió. Durante semanas, se había convencido a sí misma de que había terminado, que Javier nunca cambiaría, que nunca la había amado. Pero ahora, a los 27, mirando a sus ojos, sabía que lo decía en serio. Esto era real. Ella soltó una risa temblorosa, secando sus lágrimas. Eres tan tonto. Una sonrisa tiró de sus labios. Sí, pero soy tu tonto. Exhaló, luego susurró las palabras que había mantenido en su corazón durante demasiado tiempo. Yo también te amo. Antes de que él pudiera decir más, ella le arrojó sus brazos, presionando su cara contra su pecho. A los 32 años, Javier sabía, por primera vez, que estaba exactamente donde pertenecía. El sol se sumergía por debajo del horizonte de Chicago, proyectando tonos dorados a través de las ventanas del ático. Esta vez, no era frío ni estéril. Esta vez, era su casa. Sofía, de 27 años, estaba en el balcón, una brisa cálida cepilando su piel. Nunca se había imaginado volver aquí, no así, no como la verdadera esposa de Javier, no como la mujer que él apreciaba. Los pasos se acercaban, y una calidez familiar la envolvía como fuertes brazos envueltos alrededor de su cintura. Javier, de 32 años, le dio un suave beso en el cuello. ¿En qué estás pensando?, le preguntó. Ella sonrió, inclinándose hacia él. Qué diferente se siente todo ahora. La volvió hacia él, sus manos reposando en sus caderas, su mirada más suave que la que había visto en 32. ¿Bueno, diferente? Se acercó, siguiendo sus dedos a lo largo de su mandíbula. El mejor tipo de diferente. Exhalaba, luego se hundió lentamente en una rodilla. El aliento de Sofía se cogió. No se había esperado esto. No esta noche, no tan pronto. Pero mientras miraba al hombre que una vez fue tan protegido, tan aterrorizado por el amor, ahora arrodillado ante ella con el corazón desnudo a los 32 años, sabía que ningún momento podría ser más perfecto. Javier sacó una pequeña caja de terciopelo, abriéndola para revelar un deslumbrante anillo de diamante. Te pedí que te casaras conmigo una vez antes, dijo, su voz firme pero gruesa de sentimiento, y lo hice por las razones equivocadas. Su corazón se aceleró a los 27. Esta vez, continuó, no hay contrato, no hay términos, solo tú y yo. Porque te amo, Sofía, y quiero pasar mi vida demostrándolo. Las lágrimas le llenaron los ojos. Sí, Javier. Se le puso el anillo en el dedo y se puso de pie, tirándola de sus brazos. Ella lo besó lenta, profunda, segura de que esta vez era real. Un año después, la risa resonó en el ático, no la suya, sino del pequeño bebé acunado en los brazos de Javier. Sofía, ahora de 28 años, miraba desde el sofá. Su corazón hinchado al ver a su marido una vez tan severo e insensible sacudido suavemente a su hija recién nacida. Se parece a ti, Javier, de 33 años, murmuró, cepillando sus dedos sobre la suave mejilla del bebé. Sofía sonrió. Y ella ya te tiene envuelto alrededor de su dedo. Él la miró, una sonrisa de conocimiento jugando en sus labios. Justo como su madre.
Ella se acercó, entrelazando sus dedos. No te arrepientes de nada, ¿verdad? Él sacudió la cabeza, sus ojos fijados en los de ella en 33. Ni por un segundo. Mientras se inclinó, presionando un beso en su frente, Sofía, de 28 años, supo que esto era lo que el amor estaba destinado a ser: una elección, un refugio, una familia. No lo cambiaría por nada. Sofía nunca había pensado que firmar un contrato la llevaría al amor más profundo de su vida. Javier, de 33 años, nunca había creído que podía sentir amor hasta que casi lo perdió. Su camino no era perfecto, era agudo, enredado y lleno de pasos en falso. Pero el amor no se trata de la perfección, se trata de elegir a alguien, incluso cuando es difícil. Un año después, se unieron no por deber, no por un acuerdo, sino porque lo querían. Porque habían forjado algo verdadero. Mientras Javier sostenía a su hija, finalmente lo comprendió. El amor no era una debilidad, era la fuerza más fuerte que jamás había conocido. Si esta historia te conmovió, no olvides gustarte, compartir y suscribirte a Soul Stirling Stories. Encienda las notificaciones para que nunca se pierda otra historia sincera y alentadora. Porque a veces, los comienzos más improbables conducen al amor más inolvidable. El amor no siempre comienza sin problemas, pero los mejores siempre encuentran una manera.